Capítulo 9. Lucas capítulo 9 del 46 al 50. Dice la Biblia: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Señor, gracias por la bendición de poder tener tu palabra y en ella, Señor, ver la luz que tú muestras, Señor, para tu pueblo. Que podamos con toda seguridad seguir la senda que nos has trazado. Ahora, Señor, háblanos a través de ella, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a escudriñar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Características del orgullo. Características del orgullo. Bueno, el orgullo podríamos decir que fue el primer pecado que se levantó y surgió precisamente en el corazón de Lucifer. Luego, como otros pecados, llegó a la experiencia humana y el orgullo está allí, siempre esperando para levantar su fea cabeza, y no por conocer a Cristo o por andar en sus caminos, podemos decir que estamos libres de esa batalla con el orgullo. Aquí tenemos un caso y es una disputa de los discípulos basada en el tema de quién de ellos sería el más grande. Bueno, esto no era más que el reflejo de la misma actitud orgullosa que imperaba en la cultura religiosa que los rodeaba. Eso se aplicaba sobre todo a los dirigentes religiosos del judaísmo, que constantemente exhibían su orgullo como un símbolo de espiritualidad. Por ejemplo, agrandaban los flecos de sus mantos y sus filacterias. Los flecos eran cajas de cuero que se colocaban en la frente y en el brazo izquierdo encima del codo. También, eso eran las filacterias. Los flecos eran los bordes de sus mantos que también lo agrandaban. Allí el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 23, en el verso 5, dice la palabra, en Mateo 23, 5, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Repito, aquellas cajitas de cuero y aquellos flecos, lo que se llamaba también las borlas. Todo era con el objetivo de producir una impresión en aquellos que les veían. También habían convertido, por ejemplo, el ayuno en un espectáculo público. En Mateo, el Señor Jesucristo tiene que decirles en el capítulo 6, verso 16, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto que debía ser una práctica muy personal, privada, ellos la habían convertido en una plataforma de exhibición. Por eso dice el Señor: haz todo lo contrario. En Lucas, en el capítulo 20, también encontramos otro ejemplo
en lo que habían convertido ellos específicamente la oración. En Lucas 20, verso 47, dice la palabra que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. También las limosnas, en Mateo, en el capítulo 6, verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Bueno, cuando menciona a estos hipócritas, se estaba refiriendo a estos dirigentes del judaísmo, los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y junto con todo esto, el desprecio por las demás personas, por cuanto ellos se consideraban superiores a los demás. En Mateo, en el capítulo 23, verso 4, dice la palabra, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Bueno, todo esto el Señor lo conocía y todo esto lo denuncia, todo esto lo combate. El Señor una y otra vez habla en contra de la actitud hipócrita, de aquellos corazones llenos de tanto orgullo. Estas personas no conocían para nada el liderazgo humilde de un siervo del que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 20, cuando Él dijo en el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor viene con un mensaje totalmente diferente. Diferente a lo que la carne está acostumbrada y especialmente en aquella cultura. No, en el reino de Dios la regla y la norma es diferente a cómo opera en este mundo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos de alguna manera habían sido alcanzados por ese veneno. Y aquí estaban, ocupados en posiciones, ocupados en puestos, habían olvidado todo lo que el Señor les había enseñado. Y es ahora cuando Jesús aprovecha esta circunstancia para darles a ellos una gran lección de humildad y con ella presentar las características del orgullo y cuánto daño éste produce cuando llega a un corazón y toma control de él. En el escenario geográfico para esta lección encontramos a Capernaum. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, verso 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Capernaum estaba localizada en el extremo norte del mar de Galilea. Se había convertido Capernaum en lo que podríamos llamar el centro de operaciones del Señor Jesucristo durante su ministerio en Galilea. En Mateo capítulo 4, en el verso 13, dice la palabra del Señor, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Los incidentes que aquí se cuentan en Lucas 9 ocurrieron a la luz del Evangelio de Marcos, que también relata la historia. En el capítulo 9, Marcos capítulo 9, en el verso 3 nos dice la Biblia que esto ocurrió en una casa. Dice la palabra, Marcos 9, 33, disculpen, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, o sea, ocurrió en una casa. ¿Qué casa? Bueno, según Mateo, probablemente haya sido la casa de Pedro. En Mateo capítulo 8, en el verso 5, entrando Jesús en Capernaum, ya estaba en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, esto es
en Mateo capítulo 8, verso 5, pero ahora el verso 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro. Bueno, probablemente haya sido en la casa de Pedro donde ocurrió este incidente y Jesús aprovechó la oportunidad para darles una lección de humildad y de paso describir las características del orgullo. Vamos a ver cómo se manifiesta, cuáles son sus características. A la luz de este pasaje podemos ver en primer lugar que el orgullo, cuando aparece, destruye la unidad. En Lucas 9, verso 46, dice la Biblia, entonces entraron en ¿qué? En una discusión. Ahora es interesante que esta discusión se haya producido en un contexto como este. Jesús había acabado de advertirles de su inminente sufrimiento y muerte. Les dijo en el verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Increíble, él estaba hablando de su muerte que estaba próxima, y ellos ya estaban pensando en qué puesto iban a tener. Luego también les había dicho en mismo capítulo 9 que ellos enfrentarían persecución. Lucas también 9, en los versos del 23 al 26, les advirtió, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y se destruye o pierde su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Les estaba hablando de sufrimiento, negación, les estaba hablando de ofrecer la vida por Él, les estaba hablando de no avergonzarse por Él, pero ellos no lo habían asimilado. El enfoque estaba, como acabamos de ver, y leemos también el verso 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Luego el verso 46, entonces entraron en discusión. O sea, ellos no estaban enfocados en la cruz. El enfoque que tenían era qué iban a recibir, qué posición iban a tener. O sea, estaban enfocados en la corona. Estaban enfocados en la gloria, no en el sufrimiento. No habían asimilado la muerte de su Señor y entraron en discusión. Irónicamente, mientras Jesús hablaba de su sufrimiento personal, de su muerte, ellos estaban debatiendo, discutiendo acerca de sus propias glorias. Bueno, se trataba de un hecho triste, preocupante y además potencialmente desastroso. Recuerden que estos hombres, en los que Jesús había invertido parte de su vida, eran lo que podríamos considerar la primera generación de predicadores del Evangelio. Serían los líderes de la iglesia que pronto él iba a fundar. Una enorme responsabilidad. Y además, una oposición de parte del mundo hostil en la que debían estar unidos, en la que debían apoyarse unos a otros. Y aquí estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el más grande. El orgullo arruinando la unidad, destruyendo las relaciones. Las relaciones se basan en el amor sacrificial y en el servicio, en el sometimiento desinteresado por amor a Cristo y entrega a otros. El orgullo, sin embargo, es todo lo contrario. Está enfocado en nosotros, en nuestro ego personal.
El orgullo por naturaleza es indiferente a otros. Más allá de eso, en última instancia, llega a lanzar juicio y crítica contra otros. Por eso es tan divisivo. Es destructor y daña la unidad. La iglesia de Corinto, por ejemplo, era una iglesia que estaba plagada por lo que Pablo inquirió allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, estaban discutiendo de quién eran ellos. Claro, estaban cada uno en un grupo porque consideraban que ese grupo era el mejor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Por qué? Porque todavía seguimos arrastrando una naturaleza pecadora y ella nos lleva siempre en dirección a nosotros mismos. El Señor sabe que la cuña que Satanás usa para dividir las iglesias y destruir relaciones es el orgullo. Por eso Él resalta en primer lugar la necesidad de la humildad. Ellos estaban enfrascados en una discusión que destruye la unidad. En segundo lugar, el orgullo engaña con una falsa superioridad sobre otros. El verso 46 dice, ¿sobre quién de ellos sería el mayor? O sea, no solo estaban discutiendo, sino que estaban discutiendo por algo que en realidad les debía dar vergüenza. Era el resultado de creerse superior a otro. Y cuando nos creemos superior a otros y que somos nosotros los que tenemos las características, la dignidad suficiente para ese puesto, vamos a denigrar y humillar o considerar a los demás como inferiores. Dice que estaban debatiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, probablemente estuvieran alardeando acerca de algo que quizás habían logrado. Bueno, realmente lo habían logrado porque lo dice la Biblia. En esa gira que habían acabado de terminar, una gira de predicación y sanidades, en Lucas capítulo 9 se relata la misión de los 12 discípulos en los versos del 1 hasta el 6. Pero en lugar de sentirse agradecidos porque Dios los usó al final, no fueron ellos. El que les entregó la autoridad fue el Señor. Fíjense cómo dice Lucas 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Es Él, no nosotros. Como dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces? Los apóstoles eran como aquellos que Pablo describió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 12, que dice, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Estaban engañados con una falsa superioridad sobre otros. Y digo engañados porque nadie es superior a otros. Al final tú y yo no somos más que instrumentos que Dios soberanamente, por gracia y misericordia, decide usarnos. Y cuando termine con nosotros, usará a otros. Todos somos siervos.
Todo lo que habían logrado en su ministerio no era por sus habilidades. Todo lo que tú y yo podemos lograr sirviendo en la obra de Dios no es por nuestras habilidades. Es únicamente por el poder de Dios. Él fue el que les dio el poder y la autoridad sobre los demonios. Jesús mismo dijo, ustedes separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Y eso se refería a un servicio verdaderamente para la gloria de Dios, con la motivación correcta, y en consecuencia solo se podía hacer o solo se puede hacer con el poder del Señor. Pero ellos estaban allí. ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Quién de nosotros será el mayor? Avivando las llamas del orgullo y quemando el tejido de la unidad. En tercer lugar, el orgullo lo que hace es revelar nuestro corazón depravado. La Biblia dice en Lucas, capítulo 9, verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Como siempre, Jesús va más allá de la manifestación externa de la conducta pecaminosa y se enfoca en el asunto más profundo. ¿Saben dónde está? En la motivación. ¿Saben dónde radica? En nuestro corazón. Las conductas las podemos disfrazar. Las conductas, en cierta manera, las podemos reformar. Pero no hay uno de nosotros que pueda cambiar el corazón. El corazón solo lo puede transformar el Señor Jesucristo. Él es quien realmente sabe lo que hay en Él, en nuestro corazón. Él sabe por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y créanme, nosotros tenemos motivaciones mixtas, muchas veces diferentes, para hacer las cosas que hacemos. Pero si algo no se nos puede olvidar es que la poderosa mirada de Dios llega a donde tú y yo no podemos mirar. Dios en su omnisciencia puede conocer los pensamientos de nuestro corazón. Allí Jesús dice que percibiendo los pensamientos de sus corazones. La Biblia nos dice en Lucas, en el capítulo 5, verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? En Lucas, también, en el capítulo 7, verso 39 y 40, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Fíjense que este hombre hablaba para sí y esa conversación era claramente escuchada por el Señor. En Juan capítulo 2, verso 25, la Biblia nos dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Nuestros pensamientos están totalmente desnudos ante el Señor. Él pudo ver lo que ellos estaban pensando, el debate que estaban teniendo y que no era más que el resultado de corazones pecadores. Aquí dice, percibiendo los pensamientos. Dice exactamente, percibiendo
los pensamientos de sus corazones. Corazones. Indica un sentido colectivo. No era el problema de uno, era el problema de todos. Nunca nos engañemos creyendo que somos buenos. Todos tenemos el problema que describió Jeremías en el capítulo 17, verso 9. ¿Se acuerdan de este texto? Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero no solo es engañoso, aquí dice, y perverso. Perverso. La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El llegar a conocer a Cristo no erradica esa batalla, la lucha sigue. Es nuestra responsabilidad aferrarnos al Cristo que hemos conocido. Miren, la salvación fue exclusivamente una obra de Dios. Nosotros no colaboramos en ninguna manera con esa salvación, no como una llamada predicadora que sale por internet diciendo, no, porque la salvación es un 50 no sé cuánto por ciento de gracia y lo otro nosotros tuvimos que ponerlo. ¿De dónde? ¿Qué evangelio aprendió? La salvación es totalmente una obra de Dios. Totalmente. Ahora, el Señor nos manda a arrepentirnos y a creer. Nos manda a ir a Él. Nos manda. Y al final, el que nos da la capacidad para eso es Él mismo. ¿A quién? Al que quiere. Al que quiere. Y Dios hace la obra a través de su palabra. De igual manera, la santificación continúa en la misma condición. Tenemos que seguir dependiendo del Dios vivo y de su palabra y de su poder, porque tenemos una lucha que la tendremos hasta el último día que estemos en esta tierra. El corazón depravado es el origen de todas las cosas o de todas las palabras corrompidas. La Biblia dice, que salen por nuestra boca, la Biblia dice en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ellos estaban expresando era el resultado de lo que había en sus corazones. Aquello que cuando el Señor se refiere a la contaminación verdadera, lo dice de esta manera. En Marcos capítulo 7, verso 14 y verso 15, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Aquí no está hablando de contaminación física, está hablando de contaminación espiritual. Indudablemente que si usted no se lava las manos antes de comer, se va a contaminar con una bacteria, pero de eso no está hablando el Señor. Él está hablando de la contaminación espiritual. Y dice, pero lo que sale de él, lo que sale del corazón. En otra parte dice, porque del corazón sale los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Marcos señala que en este momento que relata Lucas en el capítulo 9, Jesús está confrontando a los apóstoles, preguntándoles acerca de lo que en su omnisciencia ya él sabía. Por ejemplo, eso es algo típico del Señor y no solo de Jesús en el Nuevo Testamento, el mismo Dios. Muchas veces lo vemos preguntando y uno a veces en nuestra capacidad humana, ¿cómo va a preguntar? ¿No lo sabe todo? Claro que lo sabe. Nunca la pregunta es para que le den información.
Pero fíjense en este caso que él les pregunta lo que sabía ya en su omnisciencia. En Marcos 9, verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Estaba tratando de que ellos se lo dijeran. Y allí estaba la oportunidad para enseñarles. Verso 34. Mas ellos callaron, un poco avergonzados, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Según el relato que Mateo hace de este incidente, los discípulos le pidieron a Jesús que les solucionara la disputa. Señor, di tú, ¿quién va a ser el más grande? Acuérdense que el contexto también, en cuanto a la esperanza escatológica de los judíos, ellos creían en un reino literal sobre Jerusalén cuando el Mesías viniera. Y también creían que ellos iban a tener posiciones allí. Bueno, luego el Señor dice que aquellos, los creyentes, reinaremos con Él. Pero el enfoque que tenían era un enfoque totalmente equivocado. En Mateo capítulo 18, dice el verso 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora estaban hablando de quién era el mayor en el reino de los cielos. Ellos habían escuchado cuando Jesús dijo que Juan el Bautista era grande, pero que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista. O sea, a fin de ilustrarles ahora lo que él quería decir y transmitirles la lección, ¿qué escoge el Señor? Bueno, el Señor toma tremendamente a un niño. Dice, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Lo menos que ellos podrían esperar era que Jesús tomara a un niño. Su intención era enseñarles el peligro y lo inapropiado del orgullo. Bueno, un niño, tal vez uno de los hijos de Pedro, no lo sabemos. Tomó a un niño y lo puso junto a sí. Él elige a un niño para ilustrar la humildad, porque los niños son los más pequeños y en aquella sociedad eran considerados de menor categoría. Sin embargo, sabemos que en el corazón de Dios los niños siempre han tenido y tendrán un lugar muy especial. Por eso cada vez que quiso dar lecciones sobre la humildad, la salvación, el poder entrar al reino, usó a los niños. Bueno, dice Marcos capítulo 9, verso 36, que después de levantar al niño, no solamente lo puso junto a sí, sino que lo cargó en sus brazos. Él declara lo que dice Mateo capítulo 18, verso 3 y verso 4. Mateo 18, 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, los que hemos tenido la bendición de tener niños cerca, sabemos cuán puras son sus conductas, cuán inocentes, cuán despojadas de todas aquellas cosas que nosotros hemos agregado a nuestras vidas. Cuando un niño llega al mundo, su cerebro está en blanco y su espíritu no ha sido todavía dañado. Dolorosamente, a medida que ellos se van desarrollando, sí, es cierto que los niños van adquiriendo capacidades físicas, aprenden a moverse, aprenden cosas, pero junto con ese desarrollo físico que es considerado básico para que un niño sea saludable, comienza a entrar mucha basura en sus mentes.
Y a veces los peores enemigos son los que están más cerca. Ellos no han aprendido todavía a fingir, no han aprendido a practicar el pecado, pero con nuestras conductas poco a poco lo van aprendiendo. Jesús enseña que necesitamos ser como niños. En vez de promocionarles sus supuestos logros como ellos esperaban, los apóstoles, como todos aquellos que entraremos al reino, necesitamos humillarnos y reconocer que no tenemos rango alguno ni logros que nos hagan merecer la entrada o la exaltación en el reino de Dios. Dios no se impresiona con nosotros. No se engañe. No hicimos nada para impresionarlo al principio y nada que hagamos hará que impresionemos a Dios. Y yo lo dije hace poco. Tú y yo, humanamente, no tenemos nada que ofrecerle a Dios para impresionarlo, para hacer que nos sonría. Acuérdense que todo lo que tenemos gira en torno a la persona de Jesucristo. Y en todo lo que somos, en Cristo. Desde el comienzo mismo, nos ve justo en Cristo. Nos ama y nos recibe por Cristo. Es el Señor y todo se lo debemos a Él. Es por gracia y pura gracia. Tenemos que admitir, y ellos tenían que admitir que no podían contribuir en nada a la salvación. Jesús usó a lo más insignificante de todos para enseñar lo que realmente significa ser el más grande de todo. Yo sé que la conducta humana lleva a decir, bueno, y hay gente que lo finge, sí, es cierto, y a ti y a mí nos pueden engañar. Nosotros también podemos engañar a otros. Pero el Dios de la Biblia es omnisciente, omnipresente. Él ve todo acerca de nosotros, Él sabe todo acerca de nosotros. No nos podemos esconder de su presencia. El orgullo no es más que una manifestación de ese corazón pecador. En cuarto lugar, el orgullo rechaza a Dios. Es una práctica que rechaza a Dios. Lucas 9:48 dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está mostrando una consecuencia más y más grave todavía del orgullo. Cualquiera que reciba a este niño, y en este caso, el niño simboliza a los creyentes. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Aquí el Señor está manifestando la unión que Él tiene con aquellos que son suyos. Como le dijo a Pablo en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Pablo expresó este mismo principio cuando escribió en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Por eso cuando alguien rechaza a los creyentes, también está rechazando a Jesucristo. En Mateo capítulo 25, en el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Además aquí dice que cualquiera que reciba a Jesús, ¿a quién recibe? Recibe al que le envió, recibe al Padre. Aquellos que rechazan a otros cristianos no solamente están rechazando a Jesús,
también están rechazando al Padre que le envió. En Juan capítulo 5, la Biblia dice en el verso 23, Juan 5, 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús se está identificando de manera fuerte con los creyentes. Fíjense que Él llega a declarar que quienes seducen a sus hijos a pecar son merecedores de la muerte más horrible que podamos imaginar. Miren lo que dice Mateo en el capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que advierte en el verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, como se trata a los creyentes, o como nos tratamos entre nosotros, realmente lo que está revelando es cómo tratamos al Hijo y al Padre. Degradar o mostrar desprecio hacia uno de los del Señor es deshonrarlo a Él. Otra de las características del orgullo es que no ve la realidad del reino. En Lucas 9, 48 dice, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Honestamente, hermanos, esto no encaja en el sistema de pensamiento de nuestro mundo. Los más pequeños son débiles. Los más pequeños son rechazados. Los grandes y poderosos son admirados y respetados. El orgullo nos impulsa a querer buscar esa posición codiciada, exaltarnos, imponer nuestras ideas, realizar nuestras ambiciones, que las personas nos alaben. Sin embargo, como piensan las mentes caídas, es lo opuesto a la realidad espiritual. Yo no sé cómo todavía hay personas que siguen creyendo de que la Biblia la escribieron los hombres. Estos no son pensamientos humanos. Estas ideas no pueden salir de un corazón pecador. No es a lo que el mundo está acostumbrado a pensar. En Mateo capítulo 23, en el verso 11 y verso 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estas son palabras de Jesús. Estos no son pensamientos producidos por el corazón humano. La sabiduría espiritual que se equipara con la grandeza y la humildad es contraria al sentido común. Es lo opuesto al modo en que piensa el mundo. La gente hoy no piensa de esa manera. Y hasta los cristianos tenemos que librar una batalla para desprendernos de esos pensamientos del mundo. Y llevar todo pensamiento cautivo, como dice Pablo, a la obediencia a Cristo. Las personas verdaderamente grandes en el reino celestial no son las que se abren paso a empujones y buscan que le den honra, sino aquellos que humildemente se someten a otros, considerándolos más importantes y velando por los intereses de ellos. Esto solo puede suceder por la obra de Dios en nuestros corazones. Ninguno de nosotros es capaz de fabricar semejante conducta. La Biblia dice que es al humilde, no al orgulloso, a quien Dios exalta. Y la última idea que quiero compartirles es que el orgullo
reacciona con celos y exclusividad. Lucas capítulo 9, versos 49 y 50. Entonces respondiendo Juan, había entendido lo que el Señor le había dicho. Captó la idea. Y es entonces que dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros, es. A la luz de lo que el Señor había dicho, parece que ya Juan comenzó a entender. Y entonces probablemente se estaba preguntando si lo que habían hecho era correcto en un incidente anterior. Tal vez sintiendo algo de culpa, decide saber la opinión del Señor. Maestro, le dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Miren, si usted trata de encontrar este hecho en los evangelios, no lo va a encontrar. Así que es solo el comentario de Juan. No sabemos la identidad de este hombre. Lo que sí sabemos es que no se trataba de un falso exorcista, como los hijos de Esceva. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 y 14, que intentaron producir un exorcismo y terminaron ellos golpeados por los demonios. Este individuo echaba afuera con éxito a los demonios en el nombre de Cristo. Es decir, que este hombre tenía la autoridad y el poder también del Señor. Sabemos además por lo que Jesús está diciendo que este hombre no encaja en el perfil que Jesús describe en Mateo capítulo 7 de aquellos personajes que un día le dirán al Señor. El Señor dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto no era más que una declaración vacía. Ahora, quien quiera que fuera este hombre, los orgullosos apóstoles estaban celosos de su posición exclusiva. Y entonces intentaron impedir que el hombre cumpliera su tarea. ¿Por qué razón? Porque él no estaba con ellos. O sea, aquel hombre no era de su grupo. ¿Por qué Jesús le permitió hacer lo que hacía? No lo sabemos. Podría ser que más tarde este sujeto fuera incluido en el grupo de los 70, no lo sabemos, y que tendrían gran poder. En todo caso, Jesús usó esto para darles una lección de humildad a sus discípulos. El Señor confirmó la duda que Juan tenía en cuanto a cómo había manejado la situación y le dijo, no se lo prohibáis. Para mí, esto es suficiente para disipar cualquier duda de que este hombre fuera un verdadero discípulo. ¿Saben por qué? Tan simple como esto. El Señor nunca le prohibiría a los apóstoles que reprendieran a un falso maestro. No solo por lo que está diciendo aquí y enseñó en los evangelios, sino por lo que después enseñaría en las epístolas mientras se completaba toda la revelación del Nuevo Testamento. En este caso, lo que vemos es orgullo, un orgullo que promueve exclusividad, pero no humildad. No podemos aceptar a aquellos que afirman ser de Cristo, pero que no predican la verdad de Cristo. Sin embargo,
Debemos aceptar a todo aquel que utilice el nombre de Cristo y que también hable la verdad divina. Y a cualquier organización a la que pertenezca. Siempre recordando que hay cosas que son esenciales de la fe y hay cuestiones que no son esenciales. Y usted dirá, ¿cómo podemos saber cuáles son las esenciales y cuáles no son las esenciales? Miren, yo tengo una regla muy simple para esto. Las cosas que son esenciales para nuestra fe en la Biblia están, como digo, clarita. No significa que sean fáciles de entender, porque ya alguien podrá estar pensando, pero pastor, ¿la Trinidad usted la entiende? No, yo no la entiendo, pero la Trinidad está en la Biblia. Aunque no aparezca la palabra Trinidad, la enseñanza del Dios Trino, está a lo largo de todas las Escrituras. La divinidad de Jesucristo está enseñada a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La personalidad del Espíritu Santo, el sacrificio expiatorio del Señor. Podría decirle una y otra vez, las doctrinas esenciales están claras. Y hay que tener la madurez espiritual para darnos cuenta que hay doctrinas que son esenciales y otras que no son esenciales, y en esas podemos discrepar. En esto hay dos extremos. Hay cristianos quienes, para ellos, todas las doctrinas son esenciales. ¿Saben cómo se llama eso? Fundamentalismo. Pero hay otro extremo, quienes para ellos nada es esencial. ¿Saben cómo se llama eso? Liberalismo. Los dos extremos son incorrectos. El equilibrio que es tan difícil de mantener, tan difícil de mantener. Los cristianos tenemos que tener la actitud de Pablo, que se regocijaba cuando la verdad era predicada, incluso cuando los que la predicaban eran hostiles contra él. Fíjense en Filipenses capítulo 1, verso del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí estaba hablando de gente que tenían motivaciones equivocadas, pero en realidad el mensaje que estaban dando era el correcto. Las motivaciones, Dios las conoce. Y un día que va a llegar, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todo lo que hemos hecho, hemos dicho, y que ya se nos olvidó, que se nos borró del disco duro, Dios lo hará una realidad ante nosotros. A mí me llama la atención que muchas de estas personas que dicen tener lo que se llama experiencias cercanas a la muerte, tienen en común una cosa. Suelen decir que cuando uno está al borde de la muerte, es como si la vida le pasara por delante, en cuestiones de segundos. Toda la vida. Bueno, imagínense, para el Dios Todopoderoso no es ningún problema. El día que nos encontremos con Él, poner delante de nosotros toda nuestra vida. Jesús cerró esta sección con la irrebatible declaración, el que no es contra nosotros, y podríamos decir, el que no combate nuestra fe, el que no predica un mensaje contra nosotros, falso, porque créame, no todo aquel que dice que está con Jesús realmente lo está. La pregunta es, ¿qué enseña? ¿Qué predica? ¿Hay en juego en su enseñanza una doctrina básica de la fe? ¿Está realmente siendo fiel al mensaje de las Escrituras?
El que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay término medio entre la verdad y el error, entre la sana doctrina y la herejía. Todo individuo está por Cristo o contra Él. Más tarde en el Evangelio de Lucas, el Señor repitió este mismo dicho, cuando dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Lucas 11:23. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, resumiendo, el orgullo no es una virtud. En realidad es la fuente de todo pecado. No se le debe excusar, ni justificar, ni se puede minimizar con crueldad. No, ni se puede minimizar su crueldad. La leccionadora verdad es, como dice Proverbios, en el capítulo 16, verso 5. Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 21, 4 dice, el orgullo de corazón es pecado. Pero la bendita promesa es que aunque Dios resiste a los soberbios, dice también que da gracia a los humildes. Que el Señor nos bendiga.